vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de la salida. El libro de la salida. Todos, por favor, allí. ¿Y cuál es ese pastor? El libro de Éxodo, por supuesto. Éxodo capítulo número 6. Éxodo capítulo número 6. Y nos acercamos como cada año a la celebración de lo que se conoce como la Semana Santa, la Semana de la Pasión de Cristo, la Semana de la Pascua. Y vamos a estar meditando en las Escrituras, en la palabra del Señor, temas relativos a la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a ir preparando en esa dirección. Pero vamos a encontrar aquí, mis hermanos, una porción de la Escritura importantísima, preciosa, que Dios dio a Israel, pero nos las da a nosotros también, y tiene que ver con la redención. Y dice Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Éxodo 6, 6 al 8. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Amado Padre, necesitamos oír tu voz en tu palabra. Espíritu Santo, tú eres nuestro guía, maestro. Haznosla entender, ilumínanos, aplicarla a nuestra vida. Toma el control de mente, corazones, circunstancias, como lo has hecho hasta este momento. Pero en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título del mensaje de hoy: la redención de Israel y la nuestra. La redención de Israel y la nuestra. Si usted observó, aquí hay un recuento de 7 promesas de redención que Dios hace a Israel. Redención. ¿Qué palabra, qué expresión, qué concepto, qué trascendencia de lo que implica redención? Redención significa rescate, ser librado de algo o alguien que me tenía aprisionado, atado. Rescate o redención también significa recuperar, particularmente lo perdido. Y es hermoso, mis hermanos, ver en las Escrituras, en cada contexto de cada pasaje donde la palabra redención, redimir, redentor aparece, viéndolo en su contexto, es hermoso lo que comunica cada pasaje que alude a ello. Por ejemplo, en Job capítulo 19 y versículo 25, el escritor y el que está dando testimonio en el libro de Job, en el momento más crítico, difícil, terrible de su vida, Job dice: pero yo sé que mi Redentor vive. Tengo un rescatador, tengo un recuperador, tengo a alguien que me puede sacar de esta condición. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job 19:25. Y años después el salmista, el rey David, da testimonio de que él ha experimentado la obra de su Redentor. Y dice el Salmo 103 versículo 4, Salmo 103 versículo 4: Él, Dios, se refiere a Dios, rescata del hoyo mi vida. La palabra redención, la obra de redención es grande, es trascendente, es hermosa. Y nosotros sabemos que el Redentor por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Y de eso vamos a hablar, mis hermanos. La redención de Israel, pero la nuestra. Tuve una experiencia curiosa con la redención cuando no conocía a Jesucristo todavía. La persona que a la postre fue mi pastor durante toda la vida,
me compartió el evangelio ahí en la institución educativa donde trabajábamos, y recuerdo que un día él me solicita un ride, un aventón. Gabriel, llévame a tal lugar, necesito ir a un compromiso, hoy no tengo vehículo. Pero yo miré el reloj, eran las 3 de la tarde y yo tenía que tener una junta de trabajo a las 4 de la tarde. Le dije, discúlpame fulano, no puedo, en esta ocasión no puedo acompañarte. Él insistió de tal manera, pero los minutos pasaban en lo que él me decía, llévame, yo no puedo. Pasaron 15, 20 minutos y como quiera, pues no pude rechazar esta solicitud. Y lo llevé al lugar donde él tenía que ir, y primero fuimos a un lugar y luego a otro, y el tiempo avanzó, y todavía me dice, oye, me falta ir a tal lugar, llévame, porque voy a ir a comer a casa de una familia que me invitó a comer. Y yo ya estaba molesto, le comparto, se lo confieso. Pero ¿qué le pasa a mi amigo que no sabe que yo le dije que tenía un compromiso? Y mire, ya eran 3:30 de la tarde por lo menos. Y todavía llego al lugar donde él me pedía que lo dejara ahí, y todavía me dice, quédate a comer. Y digo, bueno, ¿qué estará pensando este amigo, no? Y entonces yo ya molesto, le digo, pero ¿qué te pasa? ¿Qué no ves que no tengo tiempo? Escuche, me dice, pídele a Dios que te redima el tiempo. Yo todavía no entendía lo que era el concepto de redención. Pídele a Dios que te redime el tiempo, es decir, que te permita recuperarlo, era la idea de él. Y yo molesto le digo, pues pídeselo tú. Tenía tal poder de convencimiento este varón, y lo tiene todavía, que acepto la invitación a bajarme a comer, y me quedo a comer con esa familia y disfrutamos y conocimos una familia preciosa de la cual hoy incluso soy familiar. Era la hermana mayor de mi esposa, de Mimi, y nos sentamos a comer y conocimos a su esposo, el hermano Carlos, y a Rebe, y disfrutamos. Yo perdí la noción del tiempo. Recuerdo que dije la junta y salgo volado. ¿Y qué creen, mis hermanos? Llegué a mi junta faltando 5 minutos para las 4, y en ese momento reflexioné y dije, no puede ser, es imposible. Dios redimió el tiempo. Fue la primera experiencia poderosa espiritual que tuve con el Señor. O sea que, pues acéptenme el testimonio, digo, es incomparable, ¿verdad? Pero Josué dijo, sol detente en Gabaón, y se detuvieron los astros, ¿verdad? Cuando el profeta Isaías le dice al rey Ezequías que lo va a recoger, y después él ora pidiendo a Dios extensión de tiempo y pide una demostración, también hay un mover del astro sol y por implicación el tiempo. Bueno, súmele si quiere, ¿verdad? No hay comparación, por supuesto, con la que la Biblia registra, pero yo experimenté cómo Dios incluso hace milagros con el tiempo, y eso nadie me lo puede a mí demostrar lo contrario. Dios redimió mi tiempo. Pero hay implicaciones mucho más importantes que la que yo le comparto hablando de la redención. Y en este pasaje vemos, mis hermanos, 7 promesas. 7 promesas que Dios dio a Israel como una expresión de la redención, del rescate, de la recuperación que Él iba a hacer con su pueblo. Y esas promesas, al observarlas, a mí me encanta cómo me disfruto la congruencia, la armonía de la Escritura. Esas 7 promesas también son para nosotros, para la iglesia. Dios se valió de 2 hombres, de Moisés y después de Josué, para cumplir esas promesas de redención. Pero Dios se ha valido ahora de nuestro Señor Jesucristo para redimirnos a nosotros y cumplir cada una de estas promesas. Uno mejor, superior, perfecto que Moisés y Josué, Jesucristo, nos hace vivir estas promesas, mis hermanos. Consideremos cada una de ellas. Por cuestión de tiempo enfatizaré solamente las primeras 4, las 3 restantes solamente las comentaré, aunque se explican por sí mismas toda vez entendidas las primeras 4. Dice el versículo número 6, por tanto dirás a los hijos de Israel. Dios le está diciendo a Moisés, dile a los hijos de Israel, ¿quién es el que da el mensaje? ¿Quién es el que va a obrar? Yo, el Señor, yo, Jehová. Primera promesa de redención, yo os sacaré
de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Debajo de tareas pesadas. Había una losa pesadísima, inamovible, que los israelitas no podían quitarse de encima. Era el peso de la esclavitud. Pero el Señor dice: yo te sacaré de debajo de esas pesadas tareas en Egipto. Y es que Israel vivía oprimido en esa nación porque eran esclavos los israelitas. El nombre de Egipto es muy interesante. Nos deja ver lo que para los hebreos significaba ese lugar. Los hebreos no le llamaban Egipto como tal Egipto, le decían Misraim, Misraim. Y ve el significado de Misraim. Misraim significa estar encerrado, estar en tribulación, estar en pobreza, miseria, en angustia. Eso significaba Egipto para los hebreos. Pues el Señor les dice: qué noticia, ¿verdad, mis hermanos? Dice: yo te voy a sacar de esa condición. Y es que sabemos que un esclavo pues no tiene libertad ni derechos. Un esclavo está sometido a la voluntad, al poderío, al gobierno, dominio de otra persona o de otra fuerza. El amo es dueño del esclavo, puede comprarlo, puede venderlo como si fuera una mercancía, pero también uno puede ser esclavo o no de un poder militar, económico, político de una persona. Se puede ser esclavo también de una pasión. Se puede ser esclavo de un vicio. Se puede ser esclavo de una característica de nuestro carácter que nos lastima, lacera, daña a otros y nos impide avanzar en la vida. Hay tantas cosas que pueden estar oprimiendo, esclavizando a una persona, pero la promesa de redención para Israel, pero para la iglesia, es que Él nos sacará de esas tareas pesadas. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Y le anticipo, de hecho, usted lo sabe, Él ya lo ha hecho, ya nos ha redimido. Pero quizá quedan cosas todavía en las cuales el Señor pueda seguir obrando. Vale la pena, mis hermanos, para aprender un poco más de la Biblia, porque no podemos entender el Nuevo Testamento si no comprendemos el Antiguo Testamento. Entonces le voy a dar algo de información para que conozca un poquito más de lo que está ocurriendo en el contexto de la historia de Israel que registra el libro de Éxodo. Y hay que resolver una pregunta: ¿por qué acabaron como esclavos los hebreos? Si eran llamados a ser el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, mis hermanos, por definición no puede vivir en esclavitud. Somos un pueblo llamados a vivir en la libertad que es en Cristo Jesús. Bueno, 430 años antes de lo que estamos ahora leyendo, Dios levantó a Abraham, le hizo una promesa: te voy a dar hijos, te voy a dar descendencia, te voy a dar tierra, y la tierra que te doy es Canaán. Pero cuando llegó el tiempo del profeta Jacob, o patriarca, nieto de Abraham, hubo hambre en la tierra de Canaán y tuvieron que viajar a Egipto, donde había abundancia, había agua, había agricultura, había prosperidad. Pero en ese tiempo, en Egipto, el líder gobernante después de Faraón era José, hijo de Jacob. Y bueno, les fue tan bien a los hebreos ahí que ahí se acomodaron y estuvieron muy a gusto. Y empezó a pasar el tiempo, nada más 430 años. Se olvidaron de la promesa de Dios, de la tierra que Dios les habría de dar, Canaán. Y eso es peligroso. Cuando nos acomodamos fuera de lo que Dios quiere para nosotros, mis hermanos, podemos acabar en esclavitud. Y así ocurrió con Israel. Adoptaron la cultura, la filosofía de vida y, lo peor, los dioses de Egipto. Y ahí se establecieron 430 años. Hubo un cambio de faraón, de liderazgo. Los que eran amigos de José fueron conquistados por otras dinastías y son los que impusieron finalmente la esclavitud sobre Israel. Ahora, hay algo interesantísimo, porque es una pregunta que le confieso yo me hice durante muchos años: Señor, pero ¿por qué 430 años de esclavitud? ¿Y qué creen? Que el profeta Ezequiel nos da mucha luz al respecto. Vaya a Ezequiel capítulo 20, 6 al 8. Ezequiel 20, 6 al 8.
Y está diciendo el Señor a través del profeta: en aquel día que les alcé mi mano jurando así, que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, tierra que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, está hablando Dios a nombre, usando al profeta: cada uno eche de sí las abominaciones delante de mis ojos, o delante de sus ojos, perdón. Y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿qué ocurrió en los 430 años? Además de que se acomodaron a la cultura de Egipto y les gustó y la disfrutaban, abrazaron a los ídolos egipcios. Y yo opino, esto lo digo yo, que Dios permitió entonces la esclavitud sobre su propio pueblo para que aprendieran que el único Dios que da verdadera libertad es el Dios verdadero, y que los ídolos solamente oprimen, esclavizan. Sigue diciendo el versículo 8, estoy en Ezequiel 20: mas ellos, los hebreos, los israelitas, se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. Porque hubo un momento en donde les costaba trabajo dejar Egipto cuando Dios los quería liberar. A veces así nos pasa a nosotros, ¿verdad? No queremos soltar lo que pensamos es bueno para nosotros, nos trae placer, beneficios, a pesar de que Dios me está queriendo llevar en otra dirección, y nos aferramos. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. ¿Por qué acabaron entonces esclavos? Repito, se acomodaron a la cultura, adoptaron la forma de vida de los egipcios y lo peor, abrazaron a los ídolos que eran abominación delante del Señor. Hay razones por las cuales se prolongan las condiciones, digamos, negativas en la vida de las personas, y en el fondo todo tiene que ver finalmente con rebelión a Dios. Pero Dios había prometido que los iba a sacar de ahí. Y Dios es fiel, verdadero y poderoso, y gracias a Dios misericordioso. Entonces dice el texto que el Señor, ahí en Éxodo 6, que hubo un momento, no lo puse por cuestión de tiempo, dice: y Dios se acordó de un pacto que había hecho con Abraham 400 años atrás, para sacar a Israel de esa condición. Vayamos a Génesis capítulo número 15, versículos 1 al 7 y luego del 13 al 18. Es importante leer este pasaje porque es el antecedente de la historia de esclavitud de Israel, pero de su redención. Génesis 15, 1 al 7. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? El mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: Abraham, no te heredará el siervo Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te ha de heredar. Promesa del hijo, promesa de descendencia. Y Dios lo llevó fuera y le dijo: Abraham, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6. ¿Qué hizo Abraham? Creyó, y creyó a Jehová, y eso agradó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Vayamos hasta el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Está aludiendo al momento histórico que en gran medida describe Éxodo. Y allí tu descendencia, oiga qué noticias, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Que Dios le está dando una promesa de herencia, de tierra, de bendición. Le dice: pero va a ser esclava tu descendencia.
Si yo hubiera sido Abraham, yo paro ahí al Señor. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Es complicado eso. ¿Quién puede parar a Dios? Y será esclava ahí tu descendencia y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Bueno, ahí viene una buena noticia, ¿no? Y tú, Abraham, vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, a Canaán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos, porque se hizo una ceremonia, un ritual para celebrar un pacto. Y el 18, y en aquel día hizo Jehová un pacto, alianza, un acuerdo inamovible con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. 400 años antes Dios describió esto. 400 años después nos encontramos, regrese a Éxodo, y particularmente el capítulo 6. Es lo que Dios está recordando a su pueblo ahora, a Israel en Egipto, esclavos. Estás aquí en esta condición por esto, por esto otro, te lo he explicado, pero yo soy un Dios de promesas, Dios de pactos y Dios fiel. Y los voy a sacar y los voy a llevar a la tierra que ya les di anteriormente. Pero yo le estoy diciendo en esta mañana que cada una de las promesas de redención de Éxodo 6 son para Israel, pero son para nosotros. ¿Cómo se cumple la promesa de redención cuando Dios le dice a Israel: y os sacaré de debajo de tareas pesadas? Pues mi amado, nuestro Señor Jesucristo registra ahí el evangelista Mateo capítulo 6, 28 al 30, que todo aquel que esté cargado, fatigado, oprimido, cansado, venga a Cristo y Cristo le hará descansar. Mateo 11, 28, vengan a mí. Es la invitación anhelante, intensa, amorosa, suplicante, incluso como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, desciende tan bajo para decirle al pecador, al cargado, al atribulado: ven a mí. Y lo sigue haciendo el día de hoy. Ven a mí, vengan a mí. ¿Quiénes? ¿Cuál es la descripción de los invitados a venir a Cristo? Aquellos que están trabajados, cargados. ¿Y qué ofrece el Señor? ¿Qué va a hacer Dios al que venga Él en esta condición? Le hará descansar. Tú no debes salir de esta reunión después de haber oído la palabra del Señor cansado, cargado, atribulado. Cancela de tu playlist, por favor, quítala esa canción que dice: cansado del camino, sediento de ti. Parece una lápida esa canción. Es el efecto que a mí me provoca. Bueno, estoy un poquito bromeando, ¿verdad? A lo mejor a ustedes, a algunos les bendice. Pero no, mi amado, cuando yo estoy cansado y cargado, ¿a quién debo venir? A nuestro Señor Jesucristo. Se cumple entonces esa primera promesa de redención dada a Israel. Se cumplió en Israel, pero se cumple en Cristo Jesús, en ti y en mí. ¿Cuántos dicen: gracias, Señor, porque tú eres mi Redentor y me quitas pesadas cargas? Regresando a Éxodo capítulo 6, segunda promesa de redención, le dice Dios a Israel: y os libraré de servidumbre. Y os libraré de servidumbre. Servidumbre aquí significa esclavitud. Sabemos, entendemos lo que es un esclavo, pero difícilmente nosotros, los que estamos acá, y gran parte del occidente del planeta Tierra, entiende lo que es esclavitud, difícilmente.
A menos, ¿verdad?, cuando entendamos y conozcamos personas que, por ejemplo, han estado en la trata de eso, de personas. Qué terrible condición, cuántos testimonios y qué situaciones tan dolorosas. La esclavitud en pleno siglo XXI a través de la trata de personas. No hace mucho, ¿verdad?, la esclavitud de la raza negra. Entonces entendemos el concepto terrible, horroroso, espantoso de esclavitud. Israel era esclavo. Pero escuchen muy bien. El destino de Israel no era esclavitud. El destino de Israel era ser el pueblo libre de Dios. Tu destino y mi destino no es esclavitud. Tu destino y mi destino es libertad en Cristo Jesús. Porque el Señor nos ha librado a los que creemos en Él. Y aún aquel que aún no ha puesto su confianza en Cristo Jesús, en buena hora atendiendo esta clase de mensajes y decirle que Jesús nos promete y lo hace libertad completa y plena. Pero ¿de qué nos libra el Señor? Particularmente la Escritura que enseña. Bueno, en primer lugar nos libra del peor. No, ese es otro nivel. ¿Cuál es el nivel más grave que peor? ¿Sabe cuál es? Peor. Peor es peor que peor. El pecado. El pecado es esclavizante. El pecado es atarantante. El pecado es humillante. El pecado es destructivo. El pecado nos aleja de Dios. ¿Cuánto tenemos que predicar en contra del pecado? No con un sentido acusatorio, legaloide, no, en la gracia, en la misericordia del Señor. Pero hay que apuntar a la peor enfermedad del ser humano, que es el pecado. Y del pecado nos libra Cristo Jesús. Juan capítulo 8, 34 al 36. Jesús les respondió. Estaban fariseos, escribas y algunos discípulos también, por supuesto. Les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, o sea, todo aquel que practica, ¿verdad?, habitualmente pecado. No, yo cuando quiera lo dejo. Sin redentor no hay libertad. Esclavos del pecado. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Esto habla de la intención de Dios de liberarnos de esclavitud para hacernos sus hijos. Así que si el hijo es libertare, ¿qué seremos? Verdaderamente libres. Muchos podemos recordar la condición en la cual nos encontrábamos antes de llegar a Cristo Jesús. Creo que se lo he comentado en otras ocasiones. Me gusta insistir, perdóneme. 19 de septiembre, sábado, 7 de la noche, 1987, el Señor me libertó del pecado. El lunes siguiente a ese sábado que voy a trabajar, descorro las cortinas de mi oficina, que daban así bien bonitas, ¿verdad? La vista muy bonita al volcán. Yo vi todo de otro color. Había una nueva luz, había un nuevo colorido en mi entorno. Y yo me sentía, mis hermanos, flotando. ¿Sabe qué estaba experimentando? La libertad. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Nos liberta. Pero de otra cosa nos liberta también el Señor. Nos liberta de Satanás. Colosenses 1:13, el cual Jesús, bueno, aquí se refiere al Padre particularmente. Colosenses 1:13, el cual el Padre nos ha librado, nos ha rescatado de potestad de tinieblas. Satanás, el mundo de Satanás, el gobierno de Satanás, poder, potestad. Y ¿a dónde nos traslada el Padre? Al reino de su amado Hijo. Poderoso enemigo que no podemos vencer en nuestras fuerzas, pero hay un Redentor todopoderoso que lo vence, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero Lucas 4:18 como que resume en el ministerio de Cristo, el evangelista Lucas, la obra de redención de Cristo Jesús, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón.
¿Quién no ha sufrido quebranto de corazón? Heridas del corazón. Bueno, Jesús sana las heridas del corazón. A pregonar libertad a los cautivos, libertad a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es un resumen precioso de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera pues que se encuentre en una condición de quebrantamiento de su ser interior, que está atrapado en un cautiverio del cual no puede salir, que su vista y lo que implica visión de futuro con esperanza, claridad de entender los acontecimientos que vive, Dios le ofrece libertad. Y aquel que se encuentra oprimido, ¿verdad?, presionado, sobrecarga pesada, Dios le ofrece libertad en Cristo. En Éxodo capítulo 6 encontramos una tercera promesa de redención, que es para Israel, pero es para nosotros. Dice: y os redimiré. Estoy leyendo la última parte del versículo 6 de Éxodo 6. Y os redimiré, que significa rescataré, con brazo extendido y con juicios grandes. Porque había un poderosísimo hombre que representa en cierta medida a Satanás, que tenía oprimido, esclavizado a Israel. Un esclavo no se puede autoliberar, necesita un poder superior que lo libere. Así es que se requiere un poder mayor al de Faraón y al de Egipto. Gloria a Dios, que nuestro Dios es todopoderoso. Faraón era poderoso, nuestro Dios es todopoderoso. Así es que con brazo extendido significa poder, y juicios grandes los voy a redimir, los voy a rescatar. Y vinieron, leen esta semana por favor para que recuerdes, y si no lo conoces o no conoces la historia de la redención descrita en Éxodo, te vas a dar cuenta que Dios usó 10 terribles plagas para tratar con Egipto, con Faraón, para que no solamente dejaran ir a Israel, sino dijeran: váyanse ya, sáquense de aquí, ¿verdad? No los queremos, los juicios eran terribles. Pero llama su atención al último de los juicios, el sacrificio de los primogénitos. Pero también llama su atención, y ahorita lo vemos en el pasaje correspondiente, tenemos que tomar en cuenta que después de las 10 plagas, y la más terrible, la última, la muerte de los primeros hijos de familias humanas y incluso de animalitos, fue la última plaga. Junto con eso hay un sacrificio, es una situación interesante, un sacrificio de un cordero sin mancha. Veamos a Éxodo, unas páginas adelante donde estamos, Éxodo 11, leamos del 1 al 7. Éxodo 11, del 1 al 7. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Ya han venido 9 plagas, pero faltaba una, después de la cual él los va a dejar ir. Y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y oro. ¿Se acuerda 400 años atrás que había prometido Dios? ¿Cómo iban a salir de Egipto los israelitas? Dice que con riquezas. 3. Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual clamor nunca hubo ni jamás habrá.
pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que Jehová, el Señor, hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Cómo iba a ser posible que Dios guardase a su pueblo y diferenciara ese terrible juicio que caía sobre Egipto, pero que no caería sobre Israel? Vayamos al capítulo 12 de Éxodo. Y esta es una anticipación de la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo obró en la cruz del Calvario, que en estas semanas vamos a estar estudiando. 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Avancemos hasta el al versículo 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, Dios, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Quién lo va a hacer? Yo, el Señor, yo Jehová, yo Yahvé. Versículo 13. Y la sangre ¿de quién? Del cordero os será por señal en las casas donde ustedes estén, y yo, el Señor, veré la sangre y pasaré. Eso significa Pascua, mis hermanos. Pasar por encima, pasar por arriba. En la palabra inglesa de Pascua se describe mejor su significado: pass over, pasar por arriba. Y yo pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La redención tuvo un precio muy alto, mis hermanos. Primero la redención de Israel particularmente. La redención de Israel tuvo, por así decirlo, ¿verdad?, como pago las plagas, los juicios de Dios, pero también el sacrificio de un cordero inocente, sin mancha, para que las plagas, particularmente la última, no cayeran sobre Israel. Por lo tanto, mis hermanos, la redención también implica un sacrificio y un pago en favor del que es rescatado. Alguien tiene que sacrificarse y alguien tiene que dar un pago para rescatar al esclavo. ¿Y cómo se cumple entonces esta promesa? La promesa: yo los redimiré, yo los rescataré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Cómo se cumple en Cristo Jesús? Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, pago de la redención por muchos. Un pago, la vida de Cristo. Y el juicio más grave, grande, terrible, para que fuésemos librados de esclavitud, los que creyésemos en Cristo Jesús, el peor de los juicios que ha caído sobre alguien. ¿Sobre quién creen que cayó? Sobre nuestro Señor Jesucristo. La suma de los castigos meritorios por nuestros pecados, la suma de los dolores y enfermedades resultado del pecado, todo el castigo que implicaba eso, la ira completa de Dios cayó sobre Jesucristo a fin de ser el pago por tu libertad y por la mía. ¿Cómo no vamos a adorar, servir, rendirnos, someternos
ante tan glorioso Redentor. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no cree usted? Cuarta promesa de redención de Éxodo 6. Y os tomaré por mi pueblo. Al principio del versículo 7, Éxodo 6, 7. Y os tomaré por mi pueblo. Fíjense todo el proceso de redención. Os sacaré de debajo de tareas pesadas, os libraré de servidumbre, les redimiré con brazo extendido y con juicios. Y cuarta, y los tomaré por mi pueblo. ¿Quién dio el pago? Dios. Escuche muy bien esto. Cuando alguien es redimido en el concepto bíblico, ¿sabe qué? No es rescatado y libertado para que se vaya solito a vivir la vida como quiera. El concepto bíblico de redención implica que el que da el pago para liberar al esclavo se convierte en su nuevo amo, en su nuevo dueño. Mira, pues qué chiste, ¿no? Nada más que este nuevo dueño es mejor conductor de nuestras vidas que nosotros mismos. Este nuevo dueño nos conoce mejor que nosotros mismos. Este nuevo dueño nos lleva por sendas de justicia, por caminos deleitosos, por amor a su nombre. A mí me conviene tener ese dueño que me ama, que me levanta, que me rescata. Y aludiendo, ¿verdad?, al Salmo 103, cuando dice: rescata del hoyo de mi vida, dice el salmista. Y ya eso es muy bueno, ¿no? Ser rescatados de hoyo. A veces nos metemos en cada hoyo, a veces nos meten en la vida, pero dice: Él, el Redentor, rescata del hoyo tu vida. Pero no se detiene ahí nuestro Redentor, nuestro nuevo amo. Ahí el Salmo 103 sigue diciendo: Él rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia. Oiga, ¿quién lo quiere un Redentor así? Que me apunten en la lista. Os libraré de servidumbre, redimiré con brazo extendido con juicios, pero los haré mi pueblo. Siempre había sido la intención de Dios que Israel fuera su pueblo, pero estaba ahora en esclavitud, deformado, desfigurado, chueco, torcido, oprimido, desorientado, fuera su destino y propósito. Pero siempre había sido el plan de Dios. Y mire qué cosas tan hermosas. Este Redentor le dice a su pueblo. Vayamos rápido allá a Deuteronomio capítulo 7, 6 al 8. Deuteronomio 7, 6 al 8. ¿Vamos ahí? Los que me siguen en transmisión, digan amén conmigo. Lo estoy leyendo bien. Perdón por la distracción. Dios le dice a Israel: porque tú eres pueblo santo. Aquí este santo significa apartado para mí. Eres mío. Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Vamos a americanizarlo. Diga conmigo: yo soy special. Algunos no se animan, qué bueno que no se anime. Mire cómo nos ve Dios, cómo ve Dios a Israel, pero cómo ve a la iglesia. Pueblo especial, más que todos los que están sobre la tierra. Pero equilibrio, ¿verdad? Sabiduría divina. No por ser ustedes más que todos los pueblos os ha querido el Señor y los ha escogido, pues ustedes en realidad eran el más insignificante de todos los pueblos. Solo la primera frase del 8: sino por cuanto Jehová os amó. ¿Por qué nos escogió el Señor? ¿Por qué nos ve especiales? ¿Por qué nos da un lugar de dignidad? Porque nos amó. Punto.
¿Por qué Dios me ama? Porque quiere. ¿Por qué soy especial a sus ojos? Porque quiere verme así. Eso somos a los ojos del Señor. Os tomaré por mi pueblo. Y claro, la identidad de la iglesia es dada en los evangelios, en el Nuevo Testamento en gran medida, y los apóstoles están conduciendo con la obra del Espíritu Santo a la iglesia, a los creyentes, pues, a los cristianos, para que caminen en el destino de Dios, para que adquieran las virtudes de Jesucristo y las manifiesten. Y hay una declaración hermosa que tú y yo conocemos en Primera de Pedro 2:9, porque eso somos para Dios. A veces nos desviamos de esto, mis hermanos, hay que reconocerlo. A veces nos olvidamos de esta identidad y destino para la iglesia, para nosotros los creyentes. Primera de Pedro 2:9. ¿Me ayuda a leerlo en voz alta? ¿Me acompaña? A ver, déjeme encontrarlo yo primero. Déjeme encontrarlo. Primera de Pedro 2:9. A ver todos. 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Propósito. Perdóneme. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Primero, linaje, descendencia, escogida. Dios me escogió. Qué feo yo sentía, mis hermanos, cuando jugábamos las retas en el fútbol, ahí callejero, donde los zapatos, ¿cuáles tenis y cuáles zapatos de fútbol? Con los zapatos de siempre jugaba uno, ¿a poco no? ¿Cuántos destruyeron sus zapatos que con ellos ibas a la escuela pero también jugabas fútbol? Yo era uno de ellos, acababan, ¿verdad? Vamos a hacer la reta, pues a ver los meros buenos, fulano y sutano. Yo nunca era de los buenos. Y qué feo se sentía, mis hermanos, cuando escogían a 6, 7 antes que a ti y ya te volteaban a ti como que, pues órale, pues no. Qué feo, ¿no? Ser escogido así. No con Dios, no con el Señor. Los ojos del Señor nos miran con amor, y el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo perdona. Oiga, la mamá zapa ve bonito a su hijo sapo, imagínese usted. Dios nos ve aunque tengamos cara de sapo. Hablo por mí, mis amados. Escogidos, real sacerdocio, representantes del Rey, nación santa que pertenece a Dios. Somos un pueblo que Dios compró, redención, pero con un propósito. Se nos olvida, ¿verdad? Con frecuencia. Levante la mano el que se le olvida con cierta frecuencia la segunda parte de este versículo. Propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Ahí está vocación, destino y propósito para la iglesia. Fui rescatado de algo para algo. Imposible subrayar la importancia, tenerla bien presente, imposible motivarnos a que seamos personas que mostremos a Cristo a otros como una actividad, primero como una identidad, pero como una actividad continua, permanente que el cristiano debe hacer. La verdad se nos olvida, mis hermanos. Los afanes, la búsqueda de solución de conflictos, el tratar de hacernos para satisfacer necesidades. Y la semana comenzó el lunes y ya llegó otra vez domingo. Y a nadie le hablé de Cristo, a nadie le di testimonio. Vean las sillas vacías en el salón. A nadie invité a que viniera a escuchar la palabra de Dios y adorar conmigo y experimentar a Dios. Tenemos mucho que hacer, ¿no le parece? ¿Mucho o poquito?
¿Verdad que no le hemos fallado a Dios en eso? ¿Verdad que no? ¿Poquito o mucho? Mucho, mis hermanos, mucho. Fuimos redimidos, rescatados de algo para algo. La cuarta promesa de redención para Israel y para nosotros es: y los tomaré para mí como mi pueblo, con un propósito, que muestren a otros mi gloria. Interesante, mis hermanos, aprender, descubrir que estas cuatro promesas de redención, regresando a Éxodo, ya voy a terminar, Éxodo capítulo número 6, Éxodo 6. Versículo 6, los sacaré de debajo de tareas pesadas, los libraré de servidumbre, redimiré con brazo extendido y juicios, os tomaré por mi pueblo. Esas cuatro promesas de redención son la principal celebración que los judíos hacen en la Pascua. La Pascua, en gran medida, tiene que ver con la celebración de la salida, de la libertad, etcétera, pero está asociada a estas cuatro promesas de redención. Los judíos hacen mucho énfasis en eso. Nosotros no somos judíos, somos, bíblicamente hablando, gentiles, y desconozco, le confieso, no lo he estudiado. Más que estudiado y leído, me gustaría vivirlo, y voy a buscar la experiencia, no para convertirme, sino para aprender. ¿Cómo celebran los judíos de veras una Pascua? Y sabemos, nos han enseñado, nos han predicado incluso que en la celebración de la Pascua hay 4 copas, y cada copa representa una promesa de redención. La primera copa que se toma en la Pascua por los judíos es la copa llamada de la santificación, que tiene que ver con la frase os sacaré. La segunda copa que se toma en la Pascua hebrea cada año está relacionada con la frase os libraré, es la copa de la liberación. La tercera copa, os redimiré, le llaman la copa de la redención, y esa copa es la que tomamos en la Santa Cena nosotros. La copa de la redención es la que Cristo tomó. Tomemos la copa, dijo Jesús a los discípulos, era la copa de la redención. Interesantes datos, ¿verdad? Como que vale la pena aprender nuestras raíces cristianas entendiendo algunas cosas hebreas. Y la cuarta copa era la copa de la alabanza y aceptación, relacionada a la frase y a la obra: los tomaré como mi pueblo. Y leyendo, le confieso, porque es leyendo esto, ¿no? Repito, me gustaría vivirlo para aprender. Dicen los que estudian este tema que Jesús no tomó la cuarta copa, tomó la tercera, la de la redención, para en pocas horas ser sacrificado y obrar nuestra obra de redención. Y la cuarta copa no se tomó, y a algunos les gusta anticipar cosas que pueden ser útiles, habría que verificarlas, le confieso, pero pueden ser útiles, de gran enseñanza. ¿Por qué no tomó la cuarta copa el Señor? Y algunos dicen, bueno, posiblemente se refiere a la copa por la cual el Señor oraba o la asociaba a su oración en Getsemaní. Si fuera posible, evítame tomar esta copa. Pero la toma en la cruz, cuando alguien le da a un soldado vinagre. Es una interpretación, no estoy seguro si sea cierto, pero ¿a qué lo quiero llevar? Y me gusta más esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo, si es que no tomó la cuarta copa, como algunos aluden, allí no lo busquen, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, dice: y habiendo tomado la copa, la tercera, la de redención, Jesús dio gracias y dijo: tomen esto, repartirlo entre ustedes, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid. Posiblemente una alusión a la cuarta copa. ¿Cuándo la voy a tomar? Hasta que el reino de Dios venga. Y a mí me edifica y ministra esa acción de Jesús, porque me deja ver que hay algo pendiente que le falta hacer al Señor: tomar con la iglesia la cuarta copa. ¿Eso qué nos apunta? A que Jesús un día vendrá con nosotros a celebrar la completa redención y a estar en plena comunión con Él. Y quizá por eso el apóstol Pablo dice: cuando tomemos la Santa Cena, anunciamos su segunda venida. Uy, está padre, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor, glorifíquelo, bendígalo, porque Él es nuestro Redentor.
Y concluyo, Éxodo 6, versículo 7 dice: y os tomaré por mi pueblo. Cuarta obra de redención. Y después vienen consecuencias de esa obra de redención. Seré su Dios. Seré su Dios. Han estado ustedes cientos de años adorando falsos dioses. Yo seré su Dios. Por eso mi primer mandamiento es: no tendrás dioses delante de mí. Dioses ajenos, creo que dice así, ¿verdad? Delante de mí. El mandato es el mismo para nosotros. Dios es un Dios celoso. Yo se lo he explicado a usted. Fui 3 años a un seminario teológico para revelar la siguiente verdad. ¿Por qué a Dios le gusta el primer lugar? Porque no le gusta el segundo. No es cierto, no fui a ningún instituto para eso. Pero es cierto, ¿no? A Dios no le gustan los segundos lugares, solo el primer lugar. No tendrás dioses ajenos, yo seré tu Dios. Y vosotros sabrán que yo soy el Señor. Conocimiento de Dios, que os sacó de debajo de tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual hacé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Esa tierra yo se las doy por heredad. ¿Cumplió o no cumplió Dios? Les dio la tierra. Y saben, será tema de otra enseñanza. Aún no se ha cumplido plenamente esta promesa, la posesión de toda la tierra, posiblemente en el milenio. ¿Quién lo promete? Termina el versículo 8: yo, Jehová. ¿Y cómo se cumple en nosotros esta promesa de heredad? Pues ya se está cumpliendo, porque en Cristo Jesús tenemos herencia en los cielos. Porque en Cristo Jesús somos coherederos de sus riquezas. Pero en este momento que hemos estudiado este tema, aquí seguimos en esta tierra, ¿verdad, mis hermanos? ¿O ya somos angelitos? A ver, pellizque el que está a su lado, un pellizco santo, al grado de que grite, solo como demostración de que está vivo. La vida sigue aquí, ¿verdad, mis amados? ¿Verdad que la vida es un caramelo? Un algodón de dulce. ¿Qué chocolate le gusta más? Pues al menos un Carlos V, ¿no? Son buenos. La vida no es color de rosa. La vida es complicada. Y eventualmente quedamos atados, atrapados, en condiciones en las cuales sufrimos, nos dolemos, nos sentimos en prisión, queremos salir y no podemos. Necesitamos no un redentor, al redentor, nuestro Señor Jesucristo. Él nos prometió, mis hermanos, darnos libertad. Él declaró libertad a los cautivos. ¿Habrá algún tema que en este momento te tenga atrapado, atorado, atado? No es ni tu identidad ni tu destino. Insisto, es libertad en Cristo. ¿Por qué no nos acercamos al Redentor en esta mañana? Y simple y sencillamente le decimos: Señor, sigue haciendo tu obra de libertad en mi vida. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu gracia, por tu obra de redención. Pues no hay manera, Señor, de expresarlo con palabras. Solo tu Espíritu Santo nos puede ayudar a comprender las implicaciones de la redención. Pero en esta mañana, Dios, no solamente queremos sabernos libres, queremos experimentar libertad. ¿Obraste la redención de pecados? Sí, amén. ¿Del poder de Satanás? Amén. Pero estamos aquí en el mundo, Señor, y todavía estamos en ciertas cosas débiles y tropezamos y caemos y nos equivocamos.
Pero como David, Señor, a pesar de sus terribles yerros, Señor, siempre veía en ti la solución, el socorro. Y así venimos ante ti, Señor, en esta mañana. Sácanos a libertad, Dios. Rescata del hoyo mi vida. Díselo así al Señor. Estaremos orando de acuerdo a la Biblia, ¿no? Rescata del hoyo mi vida, lo que el hoyo representa. En tu vida particular, cotidiana, la diaria, la que mañana vas a retomar. Rescata del hoyo mi vida, Señor. Y en tu misericordia, yo espero, lo creo. Coróname de tus favores y tus misericordias. Gracias, Señor Jesús.